Uno Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con Juan Leaño. Él es CEO y cofundador de Parco App. Querido Juan, ¿cómo estás? Estimado, bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un gusto estar por acá platicando contigo, hombre. No, gracias, muy honrados aquí por la invitación y siempre es un gusto platicar con ustedes. Igualmente, Juan. Oye, a ver, platícanos. Bueno, primero que nada, creo que es un show bien interesante, cabrón. Bien interesante. Ahorita vamos a pasar a dar contexto de por qué. Pero, a ver, vienes de una familia con una herencia empresarial larga, ¿no? Claro. Larga y con mucho fondo y forma. ¿Qué te sembraron a ti para, pues no sé, en vez de irte ahorita de viaje a donde quieras, ponerte a chambear e intentar hacer algo, ¿no? Porque, claro. ¿Qué crees que te sembraron? ¿O nace de ti por arte de magia? A ver, para dar un poquito de contexto, hablando de mi familia, pues mi familia son desarrolladores inmobiliarios también. Si me voy más atrás de la familia, mi familia estuvo muy involucrada muchos años en el sector de la educación. Entonces, pues yo creo que esa ambas mezcolancia de un bagaje de un sector educativo donde pues era desde el punto de vista de emprendimiento era un emprendimiento social, y luego desde el punto de vista de negocio donde pues ya mi familia pues es un desarrollador inmobiliario de la región, pues para mí terminó siendo muy definitivo en quién soy y cómo soy. Por un lado, desde el punto de vista de la educación y los valores que recibí, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista que yo nací siempre con un espíritu emprendedor en mi casa, ¿no? Y en todo el ambiente que me rodeaba. Entonces, desde muy pequeño, yo creo que cualquier persona que le ha tocado vivir un contexto parecido al mío, pues no creo que te nazca el ser o no ser un emprendedor, pero definitivamente tu contexto sí te lo genera, ¿no? Entonces, desde muy pequeño me considero una persona emprendedora, mucho más enfocada en la parte social, ¿no? O sea, el tema de emprender ya un negocio con fines de lucro fue más una coincidencia de la vida que algo que verdaderamente estaba buscando, y sobre todo en una etapa tan temprana de mi vida, ¿no? Pero sin duda, o sea, mi bagaje es un bagaje de una historia de emprendedores, mi abuelo, mi padre, mis tíos, etcétera, ya sea sociales o con fines de lucro, y que pues claramente me ha marcado muchísimo a una corta edad, ¿no? Cuando dices sociales, ¿cuáles fueron tus primeros emprendimientos sociales? Claro, a ver, yo estuve en la preparatoria, diría que fue mi primer emprendimiento. Hice dos cosas mientras estaba en la preparatoria. La primera es, en conjunto con mi madre, hicimos un centro comunitario en una zona que se llama aquí de la zona dorada, pero no tiene nada de dorada. Y es una zona verdaderamente pues, muy pobre, y logramos hacer un centro comunitario que básicamente lo que hacíamos era enseñarle a la gente a pescar, ¿no? Entonces, sobre todo a las mujeres, que son las que terminan siendo el sostén de las familias, porque en ese contexto los padres de familia, si bien trabajan y generan hasta esos buenos recursos, terminan malgastándolos, pues ahora sí que en la fiesta y en las mujeres y todo, y a la familia pues termina llegándole muy poco. Entonces lo que nos enfocamos mucho era trabajar con las mujeres y enseñándoles a hacer ciertos artes prácticos que pudieran generar un sostén de vida. Entonces los enseñábamos a coser, los enseñábamos a cocinar, los enseñábamos a tejer también, y en sí como 4 o 5 artes que pudiera generarles recursos también a ellas. Y a los jóvenes también les enseñábamos, les dábamos clases de regularización, porque claramente la escuela y la educación que reciben es muy deficiente. Y también les damos clases de catecismo, era un centro comunitario católico. Y luego posteriormente hicimos un congreso que se llamaba Emprendiendo Jóvenes, que pues fue un congreso bastante exitoso. Trajimos a más de 5,000 participantes y a conferencistas pues ahora sí que de todo el mundo, ¿no? O sea, trajimos a gente de Argentina, de Colombia, expresidentes, etcétera, y que a una corta edad pues sigue siendo una de las cosas de las que estoy más orgulloso, ¿no? Me estuvo platicando un poquito, Andrés, de estos congresos. Sí. Pero se me hace bien interesante. ¿Cuál fue ahí tu mejor experiencia?
negociando con quién, platicando con quién. A ver, digo, estuvo muy padre porque te toca la experiencia más complicada cuando haces una organización, un emprendimiento sin fines de lucro, es que te toca trabajar con gente que lo está haciendo sin fines de lucro, es decir, con voluntariado. Entonces, gestionar a un equipo de voluntarios es complicadísimo porque la manera en la que les exiges, en la que puedes gestionar con ellos, etcétera, es muy diferente porque no les estás pagando, ¿no? Y mucho menos un equipo que pues eran jóvenes de 15, 17 años. Entonces, gestionar un equipo en esa temporada fue lo más complicado. La segunda cosa pues fue atrevernos a soñar, ¿no? O sea, a esa edad pararnos enfrente y convencer no sé, nos trajimos a Felipe Calderón, ¿no? O sea, convencerlo de que viniera a platicar con nosotros y gastar un día, pues fue toda una aventura que podría durar una hora con eso. Entonces, el vender, ¿no? Tanto para traer fondeo y traer conferencistas y el gestionar un equipo de voluntariado es complicadísimo. ¿Felipe Calderón era presidente en turno? No, acaba de dejar de ser presidente. Que pues termina siendo más complicado porque traen una vida pues, mucho más privada y no tratan de... Pero así nos trajimos a 3 expresidentes de Colombia, nos trajimos al hijo de Pablo Escobar, nos trajimos a el que tú me digas, ¿no? Me interesa muchísimo saber cómo fue tu travesía para contactar a Felipe Calderón y que accediera. A ver, estuvo muy padre. Una de las personas del miembro equipo, su familia había estado involucrada en el PAN. Entonces, ya ves que hay un dicho que dice que puedes llegar a cualquier persona en el mundo en 5 pasos. Entonces, aquí creo que fueron 3 pasos para llegar a él. Y lo que le habíamos pedido a esta persona era que le hiciera llegar una carta. Entonces, escribimos una carta de invitación, pero pues ahora sí que con muy buen choro, ¿no? Decir, a ver, qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, quiénes éramos, qué buscábamos, etcétera. Y se le hicieron llegar en algún momento Felipe Calderón y nos dijo, va, sí voy, pero cobro. Y no tanto que cobre porque él se lo quiere ganar, sino ponen un precio para tener una excusa de no ir a cualquier evento, ¿no? Entonces dijimos, híjole, pues imposible pagarlo, ¿no? Entonces otra vez tuvimos que hacer otra carta, otro choro, etcétera, para por fin convencer que viniera sin cobro, ¿no? Entonces la verdad fue una experiencia muy muy padre. Y bueno, ya toda la logística de recibir un expresidente en un congreso, desde el punto de vista de seguridad, cosas que tienes que tener para poder, desde el punto de vista de seguridad que venga, pues fue un reto también bastante padre recibir al Estado Mayor y todo, ¿no? Buenísimo. Oye, ¿y qué le aprendiste a Felipe Calderón? Híjole, a ver, desde mi muy personal punto de vista, Felipe Calderón fue un estadista, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas, o sea, podemos criticar muchas cosas, pero desde mi punto de vista era un estadista. Una de las cosas que me quedó muy marcada, porque después hubo una cena, y yo le pregunté, le dije, oye Felipe, yo tengo mucha inquietud de entrar a la vida pública, o sea, me encantaría algún día ser político, era algo que pensaba en ese tiempo. Pero le decía, oye, lo único que me deja con conflicto es la moral, o sea, de qué manera, o sea, hay posibilidad de poderse tener una vida pública exitosa siendo una persona moral. Me echó todo un choro de cómo sí, pero lo que me quedó muy marcado es que me dice, a ver, cuando eres presidente de la República hay decisiones en las que no puedes tomar una decisión del bien contra el mal. O sea, hay decisiones cuando estás en ese lugar que es entre el mal y el menos mal. O sea, no hay una opción bien, o sea, te ponen 2 opciones que tú tienes que escoger y pues ahí no es que esté la moral de por medio, simplemente te toca tomar decisiones que tienes que tomar y pues que las opciones son muy limitadas. Entonces, fue algo que me impresionó mucho y por lo cual lo respeté y por lo cual también decidí no entrar a la vida pública porque pues son decisiones tan complicadas que prefería dejársela a alguien más que las tome, ¿no? Claro, completamente. Oye, ¿tenían claro un propósito cuando hacían estos congresos o era más estarle coqueteando a poder traer a esta gente que cualquier persona pues pagaría por ver, ¿no? Claro. A ver, yo te diría que en esa edad genuinamente sí queremos cambiar el mundo. O sea, creo que teníamos esa ingenuidad e inocencia de una persona joven que genuinamente queríamos cambiar el mundo y pensábamos que era un primer paso por donde empezar. Y este tipo de eventos tenían 3 fines, ¿no? Número 1, nos cambiaba a nosotros como organizadores, o sea, la manera en la que crecimos como personas al organizar un evento de esta talla a una temprana edad te cambia por completo. Número 2, le cambias la vida claramente, no todos, pero son 3 o 4 o 5 casos de personas a las que verdaderamente salen tocadas de ahí, que verdaderamente solamente por estas personas termina valiendo la pena el proyecto. Y número 3,
pones un ejemplo para otras personas jóvenes de nuestra edad de que sí se puede hacer cosas y soñar en grande a una temprana edad y que no está escrito lo que tienes que hacer a qué edad y que realmente puedes tratar de soñar y hacer muchas cosas más ambiciosas. Y tal es el grado que este año va a ser el 7º congreso. O sea, ya es una tradición en la preparatoria en la que estamos que los que están en tercero y segundo de prepa organizan este congreso y ya va para el tercero. Entonces, pues salió un legado de ahí, ¿no? Claro. Oye, y si le pudieras dar un consejo al Juan de aquel tiempo a la hora de hacer uno de estos congresos, ¿cuál sería? A ver, a la hora de hacer esos congresos, creo que no le diría nada porque si le dijera en lo que se estaba metiendo, probablemente no lo hubiera hecho. Entonces, me hubiera quedado callado, ¿no? Post el congreso, probablemente le hubiera recordado ese deseo y ese espíritu de querer cambiar el mundo, ¿no? Claramente hoy me toca influir en un cambio positivo desde la silla donde estamos, que ya es en el emprendurismo, pero puede ser que sí esa llama de emprendedurismo social y ese drive que tenía ese momento, pues sí se ha venido apagando conforme ciertas circunstancias de la vida van pasando. Entonces probablemente le recordaría a esa persona que nunca pierda esas ganas de soñar, ¿no? Eso está poca madre. Creo que es una responsabilidad que tenemos para nosotros mismos. Totalmente. Permanecer ingenuos hasta cierto punto, ¿no? Digo, hay cosas que es imposible, pero permanecer ingenuos creo que es importantísimo, cara. Claro. ¿Qué haces tú para mantener un grado de ingenuidad suficiente? A ver, yo creo que la ingenuidad es una de las cualidades más importantes, por lo menos en la etapa muy temprana de un emprendedor, porque tienes que soñar. O sea, la única manera de soñar en alto es siendo muy ingenuo, pensando que puedes llegar ahí. Si te pones a verlo desde el punto de vista práctico, las probabilidades de que llegues ahí son tan altas que probablemente te desmotive para empezar. Entonces, la ingenuidad yo pienso que es una de las cualidades que más importante tienes que tener en una etapa temprana de emprendimiento. Claramente, conforme vas avanzando en esas fases, pues necesitas otras cualidades, ¿no? O sea, claro. Entonces, hoy más que ingenuidad, yo creo que lo que necesitas es pues mucha resiliencia. Conforme ya eres un emprendedor más maduro, pues necesitas tener, sobre todo yo, que la cualidad más importante es la resiliencia entre los fracasos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los fracasos los tienes todos los días, ¿no? O sea, como que a veces cuando te dicen, oye, no le tengas miedo al fracaso, se refieren a que quiebres tu empresa o a lo que tú quieras, pero el fracaso lo vives todos los días, ¿no? Desde un cliente que te dice que no, un inversionista que te dice que no, que se te va un trabajador de confianza, que no pudiste traer el talento que necesitas, que no se cerró el negocio que estás buscando que se cierre, en fin, eso pasa todos los días. Y si no tienes esa resiliencia, esa capacidad de ver más allá de lo inmediato, pues claramente, por lo menos en una etapa inicial, va a ser complicado que tengas éxito como emprendedor, ¿no? ¿Qué te sorprende hoy, Juan? A ver, a mí me sorprende mucho. Yo estoy para dar un poquito de contexto, yo estoy en la industria de la tecnología, ¿no? Tenemos una solución integral para servicios de movilidad, donde nuestra columna vertebral, muchos la conocen, es el pago del estacionamiento desde tu celular, y a partir de ahí pues hemos generado todo un ecosistema de soluciones aldeanas que tienen como fin el generarle un valor agregado a nuestros usuarios, ¿no? Yo empecé en la etapa de la tecnología en las startups, las famosas startups, hace 6 años. Cuando yo empecé no existía un ecosistema, no escuchabas hablar de rondas de inversión, no escuchabas hablar de unicornios, era una industria muerta en México y en Latinoamérica. Entonces, algo que me sorprende mucho ahorita es cómo en tan poco tiempo eso ha cambiado por completo, ¿no? Y cómo lo que era una industria muerta hoy es la industria pues, con mayor crecimiento, donde están generando los emprendimientos más disruptivos en Latinoamérica, donde cada vez encuentras emprendedores de mayor calidad. Y pues con un ecosistema muy naciente de talento, de capital, de personas que están dispuestos a dar su tiempo, regalar su tiempo para ayudarte a ti desinteresadamente en que crezcas. Entonces eso es lo que a mí hoy en día me tiene más sorprendido del cambio tan drástico que hemos vivido en los últimos 24 meses, ¿no? Oye, y esta inquietud por el BCI, por el ecosistema que lo cobija, ¿nace a raíz de algún family office que hayas visto o a raíz de que te fuiste a estudiar? ¿De dónde nace?
¿Dónde nace que el deseo de emprender o el ecosistema? No, o... el interés por todo lo que cobija al BC. Claro, a ver, nosotros o por lo menos yo en lo personal, tengo como que un poquito las dos gorras, ¿no? O sea, por un lado soy emprendedor y me toca ir y levantar capital, y por otro lado, claramente a mi escala, ¿no? También soy inversionista de VC desde muy temprana edad, ¿no? Y he tenido mis casos de éxito y mis casos de muchísimo fracaso, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es que este ecosistema se empezó a llevar a cabo? Por lo menos en Guadalajara, este ecosistema, la verdad, empezó por una o dos personas, ¿no? O sea, yo los casos de éxito que yo creo que fueron lo más naciente en Guadalajara es, número uno, cuando empiezan a llegar las grandes empresas de tecnología, Guadalajara, HP, Oracle, etcétera, que eso empezó a generar un semillero de talento muy importante que posteriormente salieron y empezaron a hacer sus propias empresas, ¿no? El caso más marcado probablemente es el caso de Oyala, que fue una startup hecha por un mexicano en Silicon Valley muy exitosa que se vendió, y esa empresa tenía operaciones en Guadalajara, fue probablemente la primera startup que empezó a tener operaciones en Guadalajara, y el exdirector general de ese momento de Oyala, México, pues hoy es el fundador de Quesky, Adal Flores, que pues ya es uno de los unicornios mexicanos, un caso de éxito impresionante, una persona que en lo personalmente admiro mucho. Entonces, pues se generó un ripple effect, ¿no? O sea, tal vez sin planearse, pero el hecho de que una persona haya decidido abrir operaciones aquí generó un talento que no existía, y ese talento posteriormente vio oportunidades de mercado y hoy están haciendo empresas de muchísimo impacto, ¿no? ¿Qué crees que tenga él que tengan que tomar en cuenta los nuevos emprendedores o founders de startups? Adal, en lo personal, porque lo conozco bien y lo admiro mucho, muchísima humildad. O sea, a mí me impresiona y todo el día lo molesto de que, güey, yo si fuera tú sería un mamón, ¿no? Pero sí se me hace impresionante la humildad que tiene como persona, o sea, estás platicando un tema y te lo prometo, él es el que más sabe y te podría dar una cátedra del China, de la situación de la bolsa, etc. Y la verdad es que nunca habla. O sea, te deja escuchar y genuinamente se interesa y te dice, oye, ¿qué opinas tú? Ya te puedes sentir todo un fregón y empieza a echarte tu rollo, y genuinamente se interesa por lo que estás diciendo, y salvo que tú le preguntes, jamás él te va a tratar de exponer su punto de vista o por qué tienes un error en tu cuestionamiento. O sea, se me hace muy impresionante la humildad con la que es como persona y también con la que vive, ¿no? O sea, es una persona que a pesar de que ya tiene un éxito rotundo a una corta edad, pues vive de manera muy modesta, ¿no? Entonces, claro, creo que sobre todo en esa etapa de emprendimiento, donde ya estás en un emprendimiento de alta escala, el valor más importante que tienes que tener es la humildad, ¿no? Me queda clarísimo que es muy diferente a la modestia, ¿no? Pero veo que lo notas en él, y creo que habla de tu punto de vista. ¿Qué importancia crees que tenga un estilo de vida modesto? A ver, yo creo que todo, desde mi punto de vista, a ver, yo no juzgo si tienes o no tienes un punto de vista, una vida modesta, y puede ser un poquito más controversial esa parte, ¿no? Pero o sea, yo sí conozco muchos empresarios que viven muy bien, que se dan todos los lujos que necesitan, pero no porque los vivan y se los den, los están cacareando, ¿no? O sea, no están por todos lados llegando con el carro del año y pisándole con todo volumen para que lo vean en la calle. Entonces, no puedes tener o no tener un estilo de vida bueno, pero creo que la humildad de no tener que ir y cacarearlo y presumirlo, claro, es lo que hace la diferencia entre una persona que puedes admirar y una que no. Claro. Que también mucho te lo da el tiempo, ¿no? El tiempo en el estatus. Creo Coincido, que a la gente que es una plática más controversial, pero puede ser, ¿no? Prefiero la siguiente pregunta. ¿Cómo? La siguiente pregunta. Muy bien, Juan. A ver, platícanos ahora sí, entrando a tema. Tú abriste, mientras estabas en la carrera y un poquito antes me parece, una empresa de software. Correcto. ¿Qué hacían en esta empresa? Claro, a ver, es que aquí los tiempos están medio raros. Primero, se me ocurre la idea de Parco, con la simple idea de decir una aplicación para pagar el estacionamiento, sin efectivo, sin filas, sin moneditas, sin cambios, facturación electrónica. Esa era la idea inicial. Pues a mis 19 años, con cero experiencia de emprendimiento, me lanzo a emprender esto, recibo
una inversión semilla ángel del que era en ese entonces mi jefe en el despacho. Yo estudié Derecho y a los 12 meses fracasé por completo, me gasté el dinero y no logré hacer absolutamente nada. Pero ya le había dicho a todos mis amigos que lo iba a hacer. Entonces ya estaba enamorado del problema, ya tenía un push social de hacerlo. Entonces, al no tener dinero y todo, lo que decidimos, y muy parecida a la historia le sucede a Jorge, un primo mío que es fundador de Subud. Entonces, ambos estábamos en la misma etapa donde ya teníamos el problema muy claro, ya sabíamos que queríamos llegar ahí, pero no sabíamos cómo. Entonces, la manera en la que empezamos fue, nos asociamos con un programador, hicimos una fábrica de software donde vendíamos páginas de internet, software, etcétera, y con las utilidades contratábamos a programadores, a desarrolladores que trabajaran en nuestro producto, que al final del día era lo que verdaderamente queríamos hacer. Entonces la fábrica del software nace más como un medio que como el fin, pero terminó siendo bastante exitosa. O sea, en un plazo de 12 meses o 18 meses pasamos de un empleado a un equipo de 75 desarrolladores, ¿no? Entonces gozó de mucho éxito en su momento. Y una vez que los productos, o por lo menos en mi caso que el producto de Parco, ya contamos con un producto mínimo viable, es decir, un producto operativo que veíamos que había una demanda real del mercado, es cuando ya me encuentro en una dicotomía de decir, oye, pues tenemos ya un negocio muy exitoso que es la fábrica de desarrollo de software, y tengo aquí una idea que fue la que me trajo aquí, que pues quién sabe qué pasa, y ambos, ¿no? Jorge, Pablo y yo, que éramos los socios, decidimos enfocarnos 100% en lo que nos llevó allí, que era nuestro sueño inicial, y decidimos cerrar la fábrica. O sea, siendo muy exitosa, decidimos cerrar la fábrica para podernos enfocar al 100% en nuestras startups, y posteriormente pues fue cuando ya verdaderamente me enfoco el 100% en Parco, y empezamos un proceso, pues ahora sí que muy doloroso, lleno de muchos éxitos, fracasos y anécdotas, ¿no? ¿Cuál fue el dolor más grande que te ha ocasionado Parco? A ver, pues son muchos, ¿no? O sea, obviamente el dolor más grande viene en consecuencia de la poca experiencia como emprendedor que tenía, ¿no? O sea, cuando ya me meto full on a Parco, pues tenía 20 años, o sea, muchas canas me faltaban, que las canas son las que te ayudan a tomar las decisiones más sabias en los momentos más complicados. Entonces la falta de canas obviamente nos hizo que tomáramos decisiones inmaduras o con poca visibilidad, que claramente pues no es que haya tenido un impacto, pero pues pudo haber retrasó un poco la atracción que pudimos haber tenido, ¿no? Son emprendimientos desde cómo ser un socio, cómo gestionar un equipo, cómo tener talento, cómo armar un producto de tecnología, cómo levantar capital, cómo debes de estructurar toda tu empresa para que sea fondeable, ¿no? Y todos esos aprendizajes pues claramente pues fueron más dolorosos de lo que hubieran tenido que ser, versus alguien que hoy quiera emprender, porque hoy si alguien quiere emprender ya hay mucha información allá afuera, hay un ecosistema muy maduro que te puede ayudar precisamente a decirte qué hacer y qué no hacer, y pues eso ya son piedras que nosotros, que tal vez vamos un poquito más atrás, ya nos tocó tropezarlas, y que tal vez un emprendedor ahorita ya fácilmente puede identificar pues, qué no debes hacer, ¿no? Claro. A ver, Parco es un tipo de empresa que funciona para un uso muy específico, hablando claro. de los estacionamientos, claro. ¿no? Que es donde yo he tenido interacción con claro. Parco. ¿Cómo se ven estas mesas de negociación con Fibrasoma, con los grupos inmobiliarios, vamos a llamarlo, porque claro. finalmente con quien te sientas? ¿Cómo se ven estas negociaciones? A ver, cada cliente es un mundo y cada historia es muy específica. ¿Cómo se veían las negociaciones? Pues eran ciclos de venta muy largos. Estábamos proponiendo una solución a un problema que por lo menos ellos no lo identificaban o no veían que era necesario, que era pues, darles un mejor servicio al cliente en un centro comercial, por ejemplo, con lo primero y con lo último que se van, que es con la experiencia en el estacionamiento. Entonces, si hay una mala experiencia ahí, pues lo del medio se te olvida, ¿no? O sea, si vas a un restaurante y comes muy bueno, pero el postre está malísimo, pues te quedaste con un mal sabor de boca, ¿no? Entonces, fue muy costoso el romper esas preconcepciones que tenían los clientes sobre cómo hacían las cosas o qué servicio tenían que darle a sus clientes, y teníamos que romper muchas barreras de entrada en un inicio, ¿no? Sobre todo las edades, ¿no? Sí, era muy, claro. muy distante el número de años que tienen estos grupos claro. contra el número de años que tenía Parco. Seguro. No, seguro. Y a ver, pues, ¿quién eres tú? Una empresita, un morro ahí que viene y me presenta. Entonces, claramente el romper esas barreras de entrada, esas fricciones de pensamiento,
ese miedo a que ellos fueran los primeros en intentar algo nuevo, pues fue muy costoso y muy doloroso, y la curva, si la ves desde el punto de vista de crecimiento, pues, digo, números redondos, creo que el primer año logramos 3 contratos, el segundo año llegamos a 18 proyectos, el tercer año creo que a 30, y de la pandemia para acá hicimos de 30, nos fuimos a 70 proyectos en un año a partir de la pandemia. O sea, la pandemia para nosotros nos cambió por completo el mindset de nuestros clientes, o sea, sí fue un push gigantesco, y bueno, en un año más nos fuimos de 70 a 120 proyectos que tenemos hoy. Entonces, la curva, si la pudiera ver una gráfica, pues claramente fue romper barreras, pero de repente ya se genera ese ripple effect donde pues si ya no cuentas con este tipo de soluciones te estás quedando atrás, y pues ahora ya estamos como que gozando de ese trabajo que puede picar piedra en un inicio, ¿no? ¿Qué pasa con la escalabilidad? Digo, no conozco toda Latinoamérica, pero me quiero imaginar que en Latinoamérica se repite como en México, ¿no? Ajá. Sin embargo, hacia el norte, hacia Europa, no creo que haya mucho de estacionamiento de cobro, ¿o sí? Sí, a ver, bueno, nuestro modelo de negocio, desde el punto de vista de visión, nosotros lo que generamos era el pago del estacionamiento por celular. Para nosotros es la zanahoria para que comas, y a partir de ahí pues estamos generando una solución end-to-end para acompañar al conductor en su vida, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la vida del conductor en la ciudad está lleno de dolores. Uno de los dolores más importantes es un dolor de movilidad, es decir, parquímetros, estacionamientos, controles de acceso, etcétera, que ahí estamos muy fuertes y atacando, pero a partir de ahí hay muchos dolores más, ¿no? O sea, hay dolores de documentación, que es todo lo que tiene que ver con documentación, que esté tu licencia al día, tu circulación al día, tu tenencia, etcétera, que es un dolor muy fuerte. Hay dolores de transparencia, también el tener visibilidad de cuál es el valor de tu vehículo, de las multas que tienes, todo lo que tienes que pagar, etcétera. Y luego hay dolores transaccionales, ¿no? Entonces, nosotros a nivel visión, estamos muy comprometidos en generar una solución end-to-end en esos dolores del cliente, y es eso nos estamos enfocando. Entonces, para nosotros el parking es la zanahoria que nos permite generar una masa de usuarios gigantesco con un producto con muchísimo stickiness, es decir, los usuarios son extremadamente recurrentes. Entonces, sobre eso es que estamos ya generando pues, una construcción de build-up, de upselling con nuestra red de usuarios. Entonces, nuestro producto es sumamente escalable. O sea, hoy tenemos 120 proyectos en 38 ciudades de la República, y son proyectos que en mi vida los he visto. O sea, ya a partir de la pandemia ya no viajo, mi equipo está aquí, o sea, ya todo el proceso se hace 100% remoto. Y pues eso también ha venido siendo a generar nuestro negocio todavía más escalable, ¿no? ¿Cómo se ve esta conversión de un cliente de estacionamiento a un cliente de luz, de agua? Bueno, me quiero imaginar que son estos pagos los que hacen, ¿no? Tenencia, que dices. Sí. ¿Tienes el número así de bote a pronto de esa conversión? No, a ver, es del 100% que convierta a los demás, se va a ir, no sé, al 10% o menos, pero, no sé, un cliente que te contrata un seguro de vehículo, o sea, ya la venta que te generó versus que te dé 2-3 pesos por transacción, pues es enorme. Entonces, sí, vale 100 estacionamientos. Aunque el 1% de nuestros usuarios conviertan en el resto de nuestra suite de productos, va a generar el 90% de nuestra venta. ¿Me explico? Claro. Entonces, claramente tenemos muy mapeados nuestros funnels de venta, y esos van a ir aumentando conforme hagamos un producto mucho más potente. Pero la regla del 90-30, no, el 90-10, ¿no? O sea, el 10% de los esfuerzos hacen el 90% de los resultados, ¿no? ¿Y sabes qué es un asistente sin costo fijo, no? Sí, claro. Regularmente mandarías a alguien a hacer esos pagos de tenencia, o te tienes que meter a la página. Claro. Es más rollo. Claro. Me gusta, me gusta. Puedo empezar a usar para más cosas. Claro. Sí, a ver, empezamos con eso y estamos construyendo en unas semanas más sale Parco 360, que ya va a ser una visión completa de lo que por lo menos los usuarios de Parco que nos estén escuchando han visto, y va a cambiar por completo la concepción que tienes de nuestra solución, porque estamos lanzando un producto extremadamente integral. Entonces, a partir de ahí va a ser donde vamos a estar lanzando ya la mayoría de los productos que nosotros les llamamos Autotech, ¿no? Es decir, todo lo que va alrededor del vehículo, ¿no? Claro. ¿Parco 360 va a cambiar el nombre de la aplicación o solo es nivel cultural? A nivel cultural le llamamos Parco 360, porque ya no es... Hoy nosotros lo que hicimos es un efecto de caballo de Troya, ¿no? Es decir, entramos en la vida de los usuarios resolviéndoles un dolor tal vez pequeño, pero muy significativo,
pero ya que estamos en la vida de los usuarios, entonces ya estamos construyendo todo un ecosistema alrededor de ellos, ¿no? Sí, y realmente la aplicación no la van a borrar. O sea, Claro. yo creo que ha de ser un porcentaje súper chiquito que borren la aplicación, ¿no? Correcto. Digo, ya que forman parte de, o sea, ya que le llamamos, ya que están hooked, ¿no? Pues sí, claramente ya, pues formamos parte de su vida, ¿no? Algún día no traerán efectivo. ¿No? Así cayó, literal. ¿Sí? No trae efectivo, la descargué y vámonos. Así salió también el problema, ¿no? Sí, O sea, así sí, fue la sí. idea. Entonces, pues mira, todo está parte de identificar un pequeño problema que tal vez, pues, no sabías que podría haber una solución, y ya que la existe, pues claramente ya que lo vives, pues de repente dices, oye, ¿cómo le hacía antes, no? ¿Cómo arrancaste a hacer tu manual de cultura? De cultura, o sea, de la empresa. Ajá. A ver, nunca hicimos un manual de cultura hasta hace 1 año, 2 años, que verdaderamente aterrizamos cuáles eran los valores de la organización. Y antes de eso, una regla no escrita. O sea, cuando contratábamos a gente, nosotros decíamos que no va con la cultura Parco. No, sí va, no va. Y la verdad es que era una regla no escrita, pero estoy convencido que la cultura de una organización parte de la cultura y los valores de los fundadores, ¿no? Claro. Entonces, claramente la cultura inicial de Parco partió sobre la cultura y los valores que los cofundadores de la empresa teníamos, y eso se fue permeándose a la organización y se fue construyendo conforme lo que sí dejábamos que estudiara y lo que no dejábamos que hiciera. Y hoy es donde verdaderamente se empieza a ser más complicado. Cuando eres una empresa chica es muy fácil manejar un poquito la cultura. Cuando ya empiezas a ser una empresa más grande, donde ya empieza a haber equipo con el que tú ya no interaccionas en el día a día, pues ahora toda la organización se tiene que ser un guardián de la cultura. Entonces, justo ahorita estamos trabajando muy fuerte en eso, para que toda la gente que está en Parco sepa qué es Parco y qué no es Parco, y de esa manera que verdaderamente se lo puedan premiar a las personas que van entrando. ¿Y para esto contrataste a alguien y te lo pregunto porque Sí. yo estoy en ese punto en mi empresa? Padrísimo. Entonces como que, a ver, no somos genios. Claro. Sí, explico cómo fregados hago un manual de cultura. Claro. ¿Tú contrataste a alguien o se sentaron a escribirlo entre tú y tus co-founders? Sí, a ver, en internet encontramos los guidance, ¿no? O sea, hay muchos culture decks, ¿no? Okay. El Netflix Culture Deck, el Spotify Culture Deck, que nos ayudaron mucho de base, y claramente pues lo rellenamos con los valores que nosotros como organización queríamos, y eso lo empujamos muchísimo con el equipo para que lo vivieran y lo nutrieran. Recientemente tocó con una persona con nosotros que es Head of People and Culture Ops. Entonces ella precisamente ahora ya es la guardiana oficial de la cultura de la empresa, que todo parte pues desde el proceso de contratación, onboarding, a cómo se vive la empresa, ¿no? Entonces ya lo hemos venido institucionalizando. No contratamos asesores externos. Existen varios, ¿no? Hay uno aquí en Guadalajara que se llama Dices, que es bastante bueno, te lo recomiendo. Tienen ya un proceso end-to-end digital. De hecho, un gran amigo mío lo está liderando. Entonces se puede hacer de manera externa o interna, y todo depende también de la etapa en la que estás. Conforme ya la empresa es muy grande y quieres empezar a institucionalizar la cultura, pues claramente es más complicado a que si desde el día 1 imprimes esa cultura en la empresa, ¿no? Claro. ¿Te has cachado no cumpliendo la cultura? Seguro. A ver, seguro, y me quedo callado, pero de repente tu mismo equipo son ya tan guardianes de la empresa que te dicen, hey, ¿qué pasó? ¿No? Sí. Que es muy común. O sea, te gusta, que quieres generar una metodología, una forma de que la gente trabaje, pero tú no la quieres cumplir. Entonces, si no empiezas por el ejemplo, pues imposible que eso se vaya permeando hacia abajo, ¿no? Sí, y es doloroso darte cuenta, ¿no? De repente como que dices, no lo quiero ver, pero ya lo vi. Claro. Totalmente. Buenísimo. Totalmente. ¿Cuál crees que es ahorita el foco en Parco? El foco de Parco es el enfoque, precisamente, ¿no? O sea, para dar el siguiente paso. Sí, totalmente. A ver, nosotros estamos en un proceso de crecimiento muy rápido, muy exponencial. Los últimos 12 meses para nosotros han sido un crecimiento bestial. O sea, quintuplicamos el tamaño de la empresa en los últimos 12 meses, y lo queremos volver a hacer en los próximos 12 meses. Entonces, pues ese enfoque de un mindset de crecer de manera exponencial, pues hace que te enfoques en mucho. O sea, hay muchas cosas que pasan, oportunidades, etcétera, que por más que sean buenas las tienes que dejar ir,
porque ya tienes muy claro cuál es la visión de la empresa, cuál es la misión de la empresa y cuáles son los OKRs mediante los cuales te tienes que seguir. Lo que nos sirvió mucho a nosotros para enfocarnos en el foco de la empresa era precisamente hacer un ejercicio de definir los OKRs de la empresa. Entonces hicimos un ejercicio de decir, oye, ¿cuál es la misión de la empresa? ¿Qué es Parco? Los valores, etcétera. Y luego definimos cuáles sean los 3 OKRs para los próximos 12 meses. Fue un trabajo de 2 días en todo el equipo, y una vez que están definidos esos OKRs, todos los días los C-levels de la empresa mandan un correo que dicen qué hice la semana pasada, qué voy a hacer en esta y cómo eso influye a los OKRs del año. O sea, es decir, si los OKRs son llegar a X cantidad de usuarios o X número de ventas o X porcentaje de satisfacción de usuarios, todo lo que haces en tu semana tiene que estar relacionado a eso. Si no trae una relación directa, entonces te estás desenfocando. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que toda la energía de la empresa esté enfocada hacia el mismo destino, ¿no? ¿Dónde estás teniendo mejor conversión? ¿Como tal, poniéndote en los estacionamientos o en marketing tradicional, vamos a llamarlo, ¿no? Que sea digital, pero ¿dónde tienes tu mejor conversión? ¿Con pautas o en ubicación? Claro, a ver, nosotros al día de hoy ya tenemos más de 500,000 de usuarios activos en nuestra plataforma, y ha sido un crecimiento súper orgánico. O sea, nosotros creo que en toda la vida de marketing digital no le hemos metido más de 50,000 pesos, ¿no? ¿Cómo ha sido la manera de que adquirimos usuarios? Donde está el problema. O sea, nosotros lo que hacemos es, y probablemente así tú lo viviste, es pues llegas al estacionamiento y vas a ver comunicación nuestra. Eso le va a hacer sentido a la persona que está viviendo el problema. Capaz que si ya traes efectivo y todo, ya ni lo viste. Pero cuando vives el problema y de repente te dicen, ah, caray, traes este problema, aquí estoy, es cuando generamos esa conversión. Entonces, esa comunicación física que puedes ver en los inmuebles en los que estamos es nuestro centro de adquisición de usuarios, ¿no? Que es algo no tradicional contra lo que verías en empresas de tecnología, ¿no? ¿Y qué tendría que pasar para desaparecer el boletito? Ya lo tenemos. A ver, ya tenemos una solución que desaparece el boletito. Gracias a Dios, porque lo odio el boletito. Sí, ya la tenemos. Ahí repito, un poquito hablando de las barreras de fricción. O sea, la tenemos en algunos proyectos, pero para que ya estén todos los proyectos, hay muchas barreras todavía que se tienen que romper otra vez con los mismos clientes, donde el boletito sigue siendo un tema auditable y la madre y cómo. Entonces, hay todavía un tema de muchas barreras que se tienen que hacer. Hacia allá va a ir, o sea, hacia allá va. Hablando de otras ciudades, otros mercados, Europa para nosotros es como nuestra brújula, están 10 años adelante que nosotros, y sobre eso vamos visualizando cómo se va a comportar el mercado en Latinoamérica. Entonces estamos listos, nos estamos preparando, pero claramente sabemos que hay una parte donde el mercado también tiene que estar listo para aceptar nuestras soluciones, que pues al final ya es un tema de time to market, ¿no? No sé si has escuchado las anécdotas de que una persona ya había inventado Uber antes que el fundador de Uber, pero pues que no había smartphones. Entonces, en fin, o sea, todo en la vida también tiene que ir relacionado a un time to market, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué te emociona ahorita? Estoy honestamente súper emocionado con las metas de este año. Son metas extremadamente ambiciosas, y me emociona mucho porque he visto cómo estamos revolucionando la cultura y el mindset de todo el equipo, ¿no? O sea, me emociona mucho el ver el cambio que estamos haciendo culturalmente en la empresa y el crecimiento que estamos teniendo. Entonces eso me emociona porque claramente sé que se vienen retos gigantescos que pues, ahorita los estamos viviendo, pero pues que la recompensa va a ser muy padre, ¿no? Hay una frase que está tatuada aquí en el equipo. Después de cada reunión con problemas o que estamos festejando, acabamos diciendo nos vemos en la cima. Y la razón de esto es porque es una frase muy poderosa para nosotros. No sé si alguna vez alguien ha hecho alpinismo, pero suponiendo que se hace un alpinismo de alto nivel, pues el proceso es súper doloroso, ¿no? O sea, estás escalando y de repente dices, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Tan a gusto que estaba abajo echándome una coca, ya no puedo más, no veo el fin, pura subida. Tal vez tú vas subiendo y te sientes bien, pero tu compañero de al lado ya no puede más. Entonces te tienes que parar un momento para ayudarlo a subir, y porque pues al final ya lo que quieres es que todos lleguen, ¿no? Si alguien no llega es porque ya se quedó a medio camino y nadie quiere que se quede a medio camino. Y una vez que llegas a la cima, la verdad es que pues, todo se olvida, ¿no? O sea, si hubo dolor, si te cansaste o no, ya que estás arriba, nomás estás gozando de ese momento, y solamente lo puedes gozar si todos llegaron, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema cultural muy padre
que lo tiene tatuado mucho el equipo, ¿no? Que de nada sirve que lleguemos a la meta si no llegamos todos alineados, si no llegamos todos bien, y que a pesar de que en el proceso va a haber momentos muy dolorosos, cuando lleguemos y volteemos hacia atrás todo va a haber valido la pena, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Parco? El propósito que rige a facilitarte la todos. vida. Nuestro eslogan es los expertos en facilitarte la vida. Entonces, pues eso es lo que tratamos de hacer todos los días y escuchando al usuario, a nuestros usuarios, porque tenemos los socios comerciales y el usuario final, pues eso es lo que nos ha regido para saber cuáles son los siguientes pasos que tenemos que hacer como empresa, ¿no? En un modelo como el tuyo, tan orgánico y hasta cierto punto noble, se puede decir, ¿qué tanto te conviene abrirle la puerta al BC? Pues ya lo hemos hecho, no sé si qué tanto nos conviene, ya hemos hecho 3 rondas de inversión. Estamos ahorita haciendo justo una, por eso les platiqué que tengo que concluir algunas cosas. A ver, creo que es una gran duda y lo hemos platicado, si VC o no VC. Yo creo que el VC hace sentido en el mundo de la tecnología siempre y cuando estés dejando crecimiento en la mesa, ¿no? O sea, si tú puedes crecer, o sea, si tú dices, oye, quiero llegar aquí y lo puedes hacer con tus propios medios, genial. Pero si estás dejando crecimiento en la mesa, es decir, si tu meta es tal y para llegar ahí puedes llegar de 2 maneras, en 3 años con tus recursos naturales o en 6 meses con capital de terceros. Si estás dejando crecimiento en la mesa, yo creo que hace mucho sentido. Entonces, pues eso ha sido un poquito la brújula para nosotros, ¿no? No somos del tipo de empresas ahorita que ves que buscan levantar millones y millones de dólares a rondas, a evaluaciones extraordinarias que luego no tienen sentido alguno. Siempre hemos sido muy conservadores en qué hacemos, cómo levantamos capital, porque sabemos que el retorno está en el largo plazo, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando creo que estés dejando crecimiento en la mesa, sí hace sentido el mundo del VC, ¿no? Pero hay que entender que cuando te metes al mundo del VC ya no te puedes salir, ¿no? O sea, una vez que alguien ya te metió, no le puedes decir que quieres ser una empresa rentable. Que ya se quede ahí para siempre, sí, ¿no? Entonces, ya que te metes al rodeo, pues ahora te toca torear, ¿no? Entonces, pues hay que entender también, o sea, el dinero viene con cláusulas y hay que entenderlas, ¿no? ¿Cómo? Más bien la pregunta sería, ¿quién es tu mentor actual? ¿O con quién te Pues tengo varios, ¿no? A ver, creo que tengo un consejo bastante, la verdad que muy balanceado y que se complementa muy bien. Entonces mis consejeros son para mí todo y de repente es muy complicado porque como cada quien tiene un perfil muy específico, ya luego las decisiones difíciles luego terminan siendo más complicadas porque escuchas tantos puntos de vista. Terminan siendo más solitarias, sí, ¿no? Son muy solitarias. A ver, pues obviamente mi board termina siendo pues, el pilar que me ayuda a tomar las decisiones más complicadas desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, una persona que admiro mucho es un primo mío, ex director de Chivas, Marcelo Michel. Muchas de las cosas que rigen mi vida en términos de valores, en términos de cómo empezamos, etcétera, se las debo a él. Entonces fue un gran mentor de vida, por lo menos para mí, y pues claramente mi familia que pues es la que te da el marco de los valores sobre los cuales puedes accionar, ¿no? Claro, y la gratitud con la que se actúa creo que siempre es, sin duda, es muy importante demostrarle. Sin duda. Sí. Y esta línea delgada entre sí le hago caso al mentor, pero también voy a hacer lo que estoy viendo. ¿Cómo te ha ido ahí? No, a ver, por lo menos en mi caso, y digo, hay board members extremadamente tóxicos que no se lo deseo a nadie. O sea, tener un socio tóxico quita energías que deberían de estar enfocadas en otro lado. Afortunadamente tengo un board bastante, pues, que aprecio muchísimo, y que un poquito la analogía siempre es, a ver, nosotros te podemos dar consejos, pero pues tú ejecutas y tú tomas la decisión. Entonces, por lo menos desde mi lado son muy founder friendly. Siempre me van a decir qué ven, cómo ven y que tenga cuidado. Puede ser que muchas veces no les haga caso y tenían razón, o viceversa, claro. Pero pues al final del día creo que los saben que ambos queremos lo mismo, y pues van a terminar, o por lo menos hasta ahorita ha sido que me dan el último voto de confianza, pues porque saben que lo estoy viviendo todos los días y que pues claramente tengo mucho más contexto que ellos para tomar la decisión, ¿no? Claro. Pero pues
que lo que sí es importante es que cuando tomes una decisión, pues no la tomes sola, ¿no? O sea, sí da esa oportunidad de compartirla con alguien más, porque mientras más la compartes, incluso para ti mismo, termina siendo más clara independientemente de lo que te diga la otra persona, ¿no? Vas madurando, ¿no? Vas madurando la idea y conforme más la platicas, incluso tú mismo te das las autorrespuestas o las autodudas. Claro. Y el sacar y el compartir eso, pues te va ayudando a forjar un poquito más el criterio, ¿no? Buenísimo. Y tengo una duda muy específica. A la hora de contratar, ¿qué rige? Porque, a ver, tienes empleados con mucha experiencia y tienes empleados con menos experiencia, ¿no? Para ti, ¿qué es el eje rector? La cultura. Y nos cuesta mucho. O sea, por ejemplo, ahorita los perfiles de gente que necesitamos para la empresa son perfiles altamente demandados en la industria. Entonces te toca, cuando ellos saben que son gente altamente demandado, se convierten en divas o rockstars, ¿no? Los necesitas y sabes que los necesitas, pero al mismo tiempo no te puedes traer una persona que vaya a ser tóxica para la cultura. Entonces, ¿qué rige sobre talento y capabilities? Que sea un culture fit. O sea, si no es afín a la cultura, te vas a traer un rockstar que va a matar a tu empresa por completo y de todos modos no va a ser el performance que necesitas. Entonces, la cultura siempre es el factor preponderante a la hora de contratar, y es por eso que por lo menos a nosotros es muy complicado el conseguir talento, y por eso dicen hire slow, fire fast, ¿no? Y pues eso ha sido un poquito la manera en la que hemos trabajado. Y aquí en Guadalajara, ¿cómo funciona esta fuente de talento, o has tenido que salir a otros países? Gracias a Dios no hemos tenido que salir a otros países, en algún momento lo tendremos que hacer. Sí, o sea, ahorita claramente pues el hecho de que ya también hemos empezado a generar una cultura remota en la empresa nos permite poder traer talento que tal vez no tenemos en la ciudad, que para los puestos que necesitamos es muy probable. Entonces ya logramos generar también la cultura interna para hacernos una empresa híbrida remota, ¿no? O sea, todos vienen a la oficina 3 días a la semana y 2 días a la semana son remotos. Esa cultura nos ha permitido que podamos contratar a gente de cualquier parte de la República y que podamos integrarlos a la cultura que queremos hacer, ¿no? De hecho, la próxima semana, el viernes, tenemos un town hall. El town hall nos traemos a todo el equipo de todo México a Guadalajara, y básicamente es enseñarles cuál es la misión, la visión, los OKRs, los principales retos, el principal enfoque del año, etcétera. Cuáles son los principales proyectos para que todos estemos alineados a la cultura y a los OKRs de la empresa. Buenísimo, Juan. Vamos a empezar a terminar la entrevista, que sabemos que quedas ocupado y nosotros también tenemos que salir. Pero un libro que recomiendas. The Almanac, by Naval Ravikant. Es un libro que habla de los negocios, de la riqueza, de la familia y de la felicidad, y está increíble. Un must read. Y el otro que pues es muy cliché, pero no puedo dejar de recomendarlo, es How to Make Friends and Influence People, ¿no? Claro. Es un libro impresionante que si verdaderamente aplicas lo que dice ahí, todo se te va a facilitar. Es padrísimo. Y que lo puedes leer y releer y le vas a encontrar otra cosa, sí, ¿no? Sí, es un manual, o sea, más que un libro, yo creo que es un manual de personalidad, ¿no? Por último, Juan, si solo pudieras dejar un legado en esta vida, ¿qué sería? Si pues solo pudiera dejar un legado en esta vida, ¿qué sería? Mis valores, ¿no? Creo que estamos en una sociedad con muy pocos valores, y que gran parte de los problemas que vemos son esos. Entonces, si pudiera más bien compartirle algo a alguien, pues tendrían que ser los valores, que por lo menos desde mi óptica son los importantes, porque conforme haya gente más de macizez, es decir, de principios y no de oportunidades, estoy seguro que vamos a ser una mejor sociedad, un mejor país y un mejor mundo, ¿no? Buenísimo. ¿Dónde te puede escribir la gente? Híjole, a ver, LinkedIn, creo que es la única red social que tengo pública, todo lo demás es privado. Entonces en LinkedIn me pueden agregar y por ahí me pueden contactar. ¿Cómo estás en LinkedIn? A ver, no traigo mi celular, creo que estoy como Juan LP o Juan Leano. Me lo mandas y lo escribimos ahí en el copy para si alguien te quiere contactar o algo. Claro. Y Juan, muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un verdadero gusto haber platicado aquí. Gracias. contigo. No, gracias por la invitación. Y seguimos en contacto. Claro que sí. Buenísimo.